Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites y yo soy Walter Swain y este es el podcast donde tomamos o de las preguntas que hay sobre Dios y la Biblia y el cristianismo o de algunos acontecimientos recientes en la sociedad y tomamos un tema a la vez poniéndolo bajo la luz de las escrituras, a ver qué es lo que qué es lo que Dios dice en cuanto a eso y cómo quiere que que nosotros respondamos a ese tema, ¿ok? O a esa situación que hay. Y bueno, hoy vamos a hacer esta introducción muy breve porque tenemos una presentación de una entrevista por segunda vez con Michael Newman. Y ahora vamos a darle el enlace en la descripción de este video o este podcast de la primera entrevista con él sobre su vida. Y ahora él es ex homosexual que se convirtió a Cristo y que empezó a andar dejando la homosexualidad para atrás y andar en Cristo con una nueva vida, con su nueva identidad en Él. ¿Ok? Pero en esta entrevista, Él nos va a enfocar en las cuatro perspectivas que se usan, o una o la otra, en la iglesia por lo general. ¿Ok? Todo lo que se llame iglesia o el cristianismo o cristiano. Y él nos va a explicar qué son las cuatro categorías de respuesta en la iglesia y cuál es la más bíblica. ¿Ok? Muy bien. No te olvides de hacer clic en like y de también hacer clic en seguir el podcast y también compartir el podcast con los demás. Y ahora, vamos a seguir adelante con Michael Newman y lo vamos a hacer ya. Hola, bueno, muy bien. Bienvenido, Michael. Es un gusto tenerte aquí en Verdad Sin Límites. Así que para los que están viendo y escuchando esto, Michael es un amigo de muchos años. También estoy muy involucrado en su ministerio. Él les voy a contar qué es su ministerio, qué es lo que hace él y para ministrar a otros con el Evangelio de Cristo y más, y haciendo discípulos. Pero según una forma en particular y a una gente en particular también. Así que muy bien, bueno, bienvenido otra vez, Michael. Y por favor, describe para todos que están viendo y escuchando qué es su ministerio y qué es lo que hace. Bueno, y gracias por el placer, siempre un gusto estar contigo, Walter. Y como él sabe, yo quiero dar saludos muy cariñosos a mis amigos en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, sobre todo porque había administrado en estos países y los últimos 20 años. Por eso Dios me dio la oportunidad de hablar en castellano de ustedes. Placer. Me llamo Michael Newman y es un Newman de mi versículo de la vida que es 2 Corintios 5:17, nueva criatura, todo lo pasado, en tanto que ver que mi confusión con la sexualidad. Mm, Como niño, era un niño muy hipersensible, no tenía mucha información de parte de mi papá, excelente, pero algo callado. Una ujú. mamá muy agresiva, con eso y como hijo hipersensible, no tenía hermanos, me fue difícil encontrar mi lugar en el mundo de los chicos. Pues, y me hablaron maricón, mariquita, etcétera. La confusión, pero acepté a Cristo a 13 años y fui mi refugio, estudiante excelente, sobre todo en idiomas, español, y no explotó esa confusión sexual en homosexualismo hasta la universidad. En un episodio, mi primero, había gran confusión con este encuentro sexual, homosexual, mi primera experiencia, pero gran convicción, como era cristiano. Pero luchaba con el Señor y tratando de darme oportunidad de negociar con Él, pero el Señor sigue con su convicción. Entonces, redediqué mi vida
en los estudios avanzados pasé por muy buena disciplinaria de enseñarme bien en la Biblia, porque aunque cristiano, no sabía muy bien la Biblia. Tuve mucho éxito y pues, bueno, me gradué para poder mi plan español, pero Dios tuvo otro. Llegué a Houston y en la iglesia encontré un hombre ya divorciado, proclamándose homosexual. Yo le dije, pero no, Dios me cambió mi vida. Y yo inocente, porque él seductor emocionalmente y otra vez la recaída. Ay, no. Pero Dios seguía con la convicción y al fin y al cabo, sobre todo por atraer mi atención por la muerte de mi santa abuelita, me mostró definitivamente es idolatría, no permito eso. Mm, Pues en ese momento fue el momento de romperme definitivamente de esa relación y con el homosexualismo. El Señor siguió mostrándome por encontrar una buena iglesia, buena enseñanza, compañerismo con gente que creía en Dios que podía transformar. Y un poco tiempo en los años 80 comencé a escuchar una red de ministerios proclamando la verdad de la transformación de personas de trasfondo homosexual con atracción hacia el mismo sexo. Y me involucré con eso por muchos años, hasta punto cuando se desviaron en el herético y desde 2012 mi ministerio, Christian Coalition for Reconciliation, Coalición Cristiana para la Reconciliación, que ayudé a fundar en 1985. Éramos afiliados con ese otro Exodus, pero ahora con Restored Hope Network, la red ministerial de la restauración de esperanza. En esto desde 2012 y sigo ministrando. El Señor sigue ayudándome en nuestro ministerio. Yo soy pastor, licenciado, ordenado, pero no de una iglesia, pero director de mi ministerio. Ministramos en educar, apoyar y mentorear, de hacer discípulos en todo eso, sobre todo con hombres. Antes habíamos hecho con mujeres y también tenemos grupos de apoyo para los padres, que es muy ujú. importante. Padres con hijo homosexual, hija lesbiana, hija trans y con cualquier tipo de quebranto sexual que sabemos en Latinoamérica había aprendido, por desgracia, hay mucho abuso también en los hogares y Dios puede tratar de eso y sanar de eso. Pues de educar con seminarios, conferencias, cuando tengo oportunidad, había participado esos 20 años en Sudamérica con esto Ujú. y grupos de apoyo y yo hago digo, mentoría personal. Y actualmente estoy involucrado durante la pandemia, cada semana virtualmente en grupos afiliados con amigos ministerios en Colombia y en Argentina. Ya tienes. Okay, wow, ya, y lo que siempre, y otra vez para los que están escuchando, viendo, yo conocí a Michael por porque él había ayudado a un amigo mío que estaba luchando con esa atracción al mismo sexo y vivió en eso por un par de años y Michael le había aconsejado y ha guiado a salir de eso y unirse realmente con Cristo más y hace todos estos años desde ese entonces ha sido casado y él y su esposa y criando a sus hijos que ahora están crecidos y Dios ha bendecido. Así que siempre quería conocer a Michael y por medio de él sabía de lo que hacía Michael. Y entonces cuando
algo que pasó en mi vida es que el Señor nos trasladó a la ciudad de Houston, en donde vive Michael, y por fin pudimos encontrarnos y he estado involucrado con él desde entonces, viendo como las vidas que Dios le ha utilizado mucho para cambiar vidas para Cristo y les ha ayudado. No, disculpa. Y ahora, lo que siempre me ha llamado la atención es la honestidad y humildad, como expresas, Michael, que aún después de recibir a Cristo, tuviste eso como vos dijiste, eso de este recaído, ¿no? En eso por un tiempito y después salir de eso de nuevo, porque lo que pasa muchas veces, ¿no? Es que se da la impresión de que con un poco de Jesús desaparece todo, lo pecaminoso, y no es cierto. Es un cambio de un proceso, ¿no? Para algunos puede ser muy cortito, así. El proceso de cambiarse y conformarse más a la imagen de Cristo en ese sentido, pero para otros es un proceso más largo, ¿no? Y por ejemplo, Walter, tú sabes, nosotros pastores, que cuando hablamos en el mundo de proceso, lo que nosotros reconocemos como cristianos como la santificación de los creyentes, pues no es nada diferente, distinto de estar en proceso de, digamos, la recuperación, el proceso de santificación, la vida de una persona con trasfondo como el mío, atracción hacia el mismo sexo, cualquier cristiano hay que pasar por el proceso de santificación Santificación, sí, con la ayuda de Dios y sigue santificándonos hasta estar con Él. Sí, es la exacto. vida Así cristiana es. para todos. Ujú, exactamente. Y que un cristiano puede luchar con cualquier tentación, ¿no? A pecar Sí. en cualquier manera, aun como cristiano. Y eso se describe constantemente en las escrituras y cómo sobrevenir eso, ¿no? Pero bueno, quería comentar eso. Siempre me ha llamado la atención y que es muy honesto eso, ¿no? Ok, y ahora, gracias por tu testimonio, pero además, y también hemos tenido un podcast hace más de un año atrás pasando todo el podcast con el descubriendo y hablando del testimonio de Michael, ok, así que vamos a poner el enlace a ese podcast en la parte de información en la descripción de este podcast, ¿ok? Vamos a poner todos los enlaces, el enlace con todos los datos de contacto, ¿no? De su ministerio y más. Pero lo que queremos hacer hoy es pasar algún tiempo viendo lo que es o lo que son los cuatro diferentes perspectivas sobre el cristianismo, la identidad y la homosexualidad. ¿Ok? Um, que hay diferentes formas en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy usando esa palabra muy liberalmente, es decir, que cualquier cosa que se llame iglesia o cristiano tiene o una u otra forma de acercarse este tema de la homosexualidad y otras tentaciones iguales, ¿ok? Entonces, hay cuatro de esos y vamos a ver cada uno y Michael nos va a describir cuál es cada uno y en un momento voy a ponerlo en la pantalla bien grande esto y otra vez vamos a tener enlace para que usted puede bajarlo y usarlo también en su ministerio o para su propio uso privado. Y él va a descubrir cada categoría, cada uno de las cuatro, y cuál es la forma más bíblica, ¿no? De acercarse uno y a resolver esto de la homosexualidad bíblicamente, ¿ok? Como ministerio o como persona luchando con esto. Así que bueno, deme un segundito, lo voy a poner bien en grande aquí y ajustar.
nuestras imágenes también en la pantalla. Ok. Y ahí está. ¿Se ve bien ahí, Michael? Sí, Ok. yo tengo copia enfrente también. Ok, muy bien. Y van a ver las letras SSA, quiere decir atracción por el mismo sexo. Ok, es la traducción y eso tenemos ahí bien arriba por debajo del título. Oh, Así que Walter, sí, permite para ayudarme cuando estoy hablando. sí. Ah, mis amigos dicen eso, amps, atracción mismo sexo, amps también se usa. Ok, muy bien. Mis Bueno. amigos en Colombia. Por Ah, eso, por decirles, yo voy a usar eso y como sepan las personas que miran, escuchan eso, amps, atracción mismo sexo, homosexual, ¿ok? muy bien. AMPS. Ok, muy bien. Bueno, para anotar, para que quede bien en claro eso cuando esté leyendo esto. Y ahora, ok, desde la izquierda hasta la derecha. Bueno, Michael, es todo tuyo, por favor. Ok. Y en estos días, sobre todo en los Estados Unidos, estamos en este orgullo gay. Y es más y más difícil porque había ministrado más de 35 años. Y los cristianos sorprenden cuando yo os digo, saben que hay 4 perspectivas sobre homosexualidad. No bíblico y no. No, hay 4 ahora. No sé si está afectando tanto a Sudamérica, el mundo latino en estos días, pero lo que pasa con nosotros, bueno o malo, afecta a ustedes a un punto. Y lo que voy a explicarles tiene que ver con observaciones, observación mías, pero sobre todo este diseño que ofrecemos viene de parte de mi amigo, colega de ministerio que se llama Jason Thompson. Y allá arriba, en medio identidad, se dice Portland Fellowship. Pues agradezco que eso viene de su observación y de haber hablado con varias de estas personas por reconocerle que viene de sus observaciones y fue él que nos ayudó a mí y a las personas en nuestra red ministerial para poder hablar de eso. Entonces, como Sí, sepan, eso no fue de Michael Newman, pero él amablemente había compartido con todos nosotros en nuestra red ministerial y es muy importante. Bueno, ok. empezamos. A la izquierda extrema y eso nosotros, la mayoría de ustedes, serían de acuerdo y eso es brevemente, es que sí, nací gay, así soy, celebro gay. La teología gay, la teología queer, aceptamos, la Biblia no dice nada, tienen la teología gay de revisión, esas iglesias que se llaman como aceptando a los gays, uh, gay friendly, que son amables con los gays, todo eso. Y también quiero mostrarles que tenemos como puntos claves que están por todas las columnas. Empieza con el título. Eso es Asociación Gay. uh, yo soy gay. Ok. El segundo, identidad gay. Soy cristiano gay. El tercero, soy cristiano convertido por Dios. Ok. El cuarto, soy transformado, soy nueva criatura, transformación, como apodos que damos para asociar las 4 perspectivas. La segunda cosa a discutir es la identidad y la creencia, respuesta, visión bíblica, de dónde es de origen, énfasis, está en contra. Esa es la columna muy importante para
prestar mucha atención, ojo, Mm, que carece de mencionar o está contra o vida o no menciona o está callado, ok, en esta columna. okay. Y los proponentes, eso, debo hacer de mirar si ya estén traducidos en español, pero a ver, pues Mm, claramente eso, gay, soy gay, así nací, acepto, es bueno, teología, revisión, énfasis, sí, voy a celebrar todo eso. Así fue, no tiene nada que ver con mi vida, estoy bien, nada de, raíces, como no, siempre soy acá. okay. Una figura muy visible se llama Matthew Vines y él está haciendo como un movimiento, tiene como su meta de ir hablando con todas las iglesias que le abren la puerta para reformar ellos en su concepto de homosexualismo. Y él otra vez de reinterpretar la Biblia, que no es nada contra el homosexual, se acepta y él tiene como meta. Él es un chico, para mí todos son chicos, es joven y muy amable y habla respetuosamente, pero está hablando mentiras contra la Biblia. Otro conocido se llama Justin Lee. Hace tiempo que estuvo en una conferencia y yo reconozco, no había hablado con él personalmente. Él ha sido gran influencia, por ejemplo, con la organización que mencioné, Exodus, que fue red ministerial para hablar, para proclamar transformación de homosexuales, sobre todo lesbianos, que llegó a ser woke y herético. Ujú, Justin Lee fue gran influencia con esto, en serio. Y el otro, Randy Thomas, fue vicepresidente de este ministerio Exodus. Yo lo conocí personalmente y me entristece enormemente mm, cuando se cayó y ahora está proclamando esto, está trabajando también con legislación contra ministerios que proclaman transformación. mm. Wow. Eso estamos todos conscientes como no es Dios, pero ojo, ojo a la segunda columna, Okay. porque en los Estados Unidos es muy popular. Aunque yo había hablado aún con pastores de iglesias buenas y ellos han aceptado y escucharon, pero sin evaluar y sin discernir el problema. Ok, Okay. escuchen. Ellos hablan de identidad gay y dicen, por ejemplo, ok, soy gay, tengo esas atracciones, bueno, si había participado o no, pero ahora como cristiano reconozco es pecado, que es obstáculo en mi vida con Cristo, pero como había aceptado a Cristo, yo reconozco, pues decido no involucrarme en actividad sexual con hombres porque es pecado. Pero todavía existe eso, todavía tengo esas atracciones. ah, entonces yo soy cristiano gay, porque nunca voy a cambiar, por eso no tengo posibilidad de casarme y por eso así es que pobre de mí, porque, o valiente de mí, martirio, perdón, algo de interpretación, posiblemente Sí. hablé demasiado. Pero entonces, así son. Y el gran proponente de eso se llama Wesley Hill. Es un profesor en un seminario cristiano en Pittsburgh,
Pensilvania, en los Estados Unidos, cuando él escribió este libro en 2010. Y uno de las personas que vinieron en mi ministerio me mostró, qué bueno, qué excelente, qué aprecio eso. Y yo le dije, no, porque la Biblia dice que nosotros no nos identificamos como cristianos con la parte carnal, con el pecado. Por ejemplo, yo no me refiero a cristiano gay o una persona para identificarse como cristiana mentirosa, cristiana con rabia, cristiana, no, cristiano. Y también la Biblia no dice que por haber sido activo o no, pero por tener atracción hacia el mismo sexo, es permanente y se descalifica por matrimonio. Eso la Biblia no dice, Ah, pero muchos creen eso. Otra persona, y yo conocí a esta persona, Nate Collins, y esa es una cosa muy increíble. Él está de esa mentalidad, pero está casado. Entonces dice, vive en un matrimonio mixto, porque ella es heterosexual y él es gay. hmm. Es funcional nomás, entonces. Sí, pero mixto, porque ella es él es homosexual. Hmm. Qué barbaridad, wow. Interesante. Y, Wow, es, wow. y hay conferencias Revoice de otra voz, ¿ok? Hmm. En la comunidad cristiana presbiteriana que proclaman eso, es muy popular. Hmm. Eso no es la verdad bíblica. Yo vi cómo está quebrantado por la influencia de este mundo, de este siglo, de esta generación. Ok. Hmm. Llegamos más. Ok. Mis Bueno, colegas un que... segundo. Ah, Sí, Michael, una cosa que noté, y quería notar eso y mencionarlo en el podcast en inglés y me olvidé de hacerlo, es que por primera vez, para mí fue primera vez, estaba en un grupo en Facebook ah, que normalmente es para pastores de jóvenes, para cambiar, intercambiar ideas y herramientas, ¿no? Para ministrar a los jóvenes. Y sí, una iglesia puso una descripción de trabajo. Estaban buscando un nuevo pastor de jóvenes y ellos llamaron a sí mismos no solo una iglesia que afirma este tipo de gay, cristiano gay, sí. afirma eso, pero se llama iglesia, ¿cómo sería la mejor forma de decirlo? Ah, reconcilia, Sí, recon- usan ese de congregación, reconciliar, de ya. reconciliación, que quiere decir afirman identidad práctica gay. Exacto, y nunca había visto esa descripción, esa palabra antes para describir su posición o su postura en esto. Así que bueno, no, solo quería mencionar eso si has visto eso, pero Sí, obviamente que yo había visto eso, eso es muy nuevo, interesante. ¿no? No, Mm. había existido, porque Ah, yo trabajo con muchas denominaciones y ok, también hay que escuchar, porque reconciliación, pero ¿qué quiere decir? También me exacto. afecta porque mi ministerio se llama Mm. Coalición Cristiana para Reconciliación. Y Ya, yo tengo que decir, reconciliar a las personas con AMPS, otro quebranto sexual, con relación con Jesucristo, de transformarles y restaurarles al diseño original bíblico, hombre y mujer, ajá, ok. porque existe eso, es otra reconciliación. Estos Ok. días tenemos que estar bien Exacto. cuidadosos, Con los juiciosos con términos, la palabra, aclarar qué significa. Ya, porque los términos cambian, tiene ajá, otro sentido siempre, muchas cosas. ¿Qué quieres decir por? ¿Qué quieres decir por? Ok. exacto.
Bueno, Gracias. Comenzamos, conversión. Y muchas semejanzas con estas personas. Y por ejemplo, identidad encontramos en Cristo. Estoy de acuerdo con eso. Y que no tiene tanta vez en la lucha. Estoy de acuerdo. Creencia a las personas llamados al arrepentimiento, la obediencia en Cristo. Estoy de acuerdo con esto. sí. Visión bíblica, que la ética bíblica tradicional, reconocimiento de su debilidad y también origen, principalmente el Ah, problema sí. de naturaleza pecaminosa. Ujú, O eso que somos todos pecadores, sí, es de la naturaleza pecaminosa. ujú. Punto. ¿Ok? Y con eso, ven ustedes, voy a hablar más en eso. Acá comienzan las diferencias entre las personas de conversión y yo y la red ministerial que represento de transformación. ¿Ok? Ujú. Exacto. Ok, con eso, naturaleza Ese es el pecaminosa, punto de división ahí, sí, por decir. empieza Sí. así. Sí, ajá. Y énfasis, apoyo por la vida, Dios proveerá, sostendrá. Este otro punto, no hablan y no mencionan la posibilidad de ayuda con consejería profesional o pastoral. También uno de los proponentes, bien conocido, Christopher Yuan, que tiene testimonio Ujú. excelente, es asiático, es profesor a Moody, creo. Parte había escrito libros, vino además de homosexual, adicción, estuvo encarcelado, su mamá, intercesora, cosas destacantes, excelentes, pero a la vez, él y yo lo había visto personalmente y está ya en Cibermundo, en Ujú. videos, etcétera, Exacto. muy criticón del movimiento que representamos nosotros, la red uh, de Restored Hope Network, muchos antes en Exodus. Y él, sobre todo poniendo énfasis en eso de la terapia reparativa o la terapia o terapia, Terapia. terapia, se me olvida algunas cosas, disculpa Está bien. a ustedes. Terapia de conversión. Ah, Estos son términos inventados por la prensa secular no creyente mm, para maldecir, para negar posibilidad y no entender, como no son cristianos, que han hecho ministerios afiliados. Nosotros en la red Transformación antes en Exodus y yo por 35 años y de conocer bien a mis colegas, nunca hemos practicado lo que han hablado de ah, terapia de conversión reparativa. Y mm, por eso Christopher es tan ah, enfático para mí sea no entender las diferencias, mm, también por no haber pasado él por ayuda, sea de consejería de algo, mm, también por no haber hablado cara a cara ujú, a muchos de nosotros colegas para entender mejor. Ojalá que Dios puede ayudar con eso, ujú, porque estamos mucho en común, pero eso es el punto y además de eso, porque nosotros en Orígenes, sí, para todo pecado viene de la caída de la naturaleza humana, pero nosotros también ponemos énfasis y entendemos que con eso de entender
raíces de nuestro pecado, ayuda. Y eso para mí es importante. En ejemplo personal para mí, ¿ok? Ujú. Practicaba homosexualidad con AMPS, reconocí pecado y decidí no voy a practicar más porque es contra Dios, ¿ok? Pero además de, como, soy gay cristiano, Dios me va a transformar. Yo no sé a cuál punto o cuánto y nunca tenía ganas de, ok, ahora soy straight, va a ser straight, heterosexual. Eso nunca fue meta. Fue de conformarme con Cristo a mi sexualidad, según su diseño ah, ah, bíblico, ¿ok? Ajá, ok. Y con eso, además de dejar de la práctica de la sexualidad pecaminosa activa. Y eso para mí no fue tan gran problema posiblemente con otros, porque para mí fue más emocional. Entonces, Mm, pecado de homosexual, pero ¿de dónde vino eso? Y en mi exacto. caso, por falta de información, carencia de relación con mi papá, empezó por mi confusión inseguro y admiraba a los chicos y tenía envidia que me gustaría ser amigo. Y cuando me involucré con actividad sexual, Satanás distorsionó, desvió esta necesidad de afirmación, aceptación con hombres, a sexualizarlo. Y Mm, eso por saber, por continuar a crecer en mi proceso con Dios. Y había usado esta analogía con los alcohólicos. Ok, ujú, hay dos tipos de alcohólicos. Hay los alcohólicos que están en recuperación ujú. y hay los alcohólicos, en inglés decimos que son los borrachos secos, que alcohólicos que no han hecho nada. Mm, ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? El borracho que no bebe, ¿ok? Dejo de beber bien, pero no sabe por qué, cuál le motivó, cuál fue su convulsión, cuál fue la cosa que alimentó su deseo de beber, de ah, escaparse. exacto. Y si no sabe, podría recaer otra vez. Pero en recuperación con alcoholismo, los que están en recuperación, ¿qué pasó con eso? Tenía amargura, no perdoné a esa persona y fue mi manera de mostrarme con confianza, algo así. Con eso pueden establecer, eso, y como cristianos, Dios necesita con eso. Por eso, todo eso tiene que ver con eso de ayudar a saber las raíces. Eso, esta columna, las personas no están de acuerdo con eso. Interesantemente, otro proponente, la mejor conocida probablemente de la voz femenina. Ujú, Ella fue lesbiana activista, profesora en la universidad, en los estudios de mujeres, etc. Y por el amor de Cristo, mostrado a una pareja, pastor y su esposa, se convirtió. Ahora ella es mamá y esposa de un pastor ujú, y da su historia. Ella, por interacción con la presidenta, la directora de nuestra red Restored Hope Network, Ann Polk, que está arriba a la derecha, que es la única persona lesbiana que había escrito un libro, creo, para mm, ayudar con eso. Y con conversación entre Ann, y ahora ella usa Ann Edward. Cambió porque decidió usar su nombre de soltera. Entonces, Ann Polk o Ann Edward
en conversación, en comunicar con Rosario, y Rosario asistió a una de nuestras conferencias anuales el año pasado. Okay. Rosario cambió de opinión en cuanto a su opinión sobre ese movimiento de transformación y eso de la importancia de consejería. Pues, por eso de hablar con eso, por comunicación. Creo que en el caso de Christopher no ha tenido eso. Y eso que, bueno, todavía lo que Rosario hay de libro, etcétera, antes, solamente el año pasado, probablemente tendría más este énfasis en no a la consejería, etcétera. Pero ahora sí, pero no ha hecho algo de, digo, ah, alguna mención pública de eso, aunque lo sabemos. Pues otro en esta columna que he conocido, he hablado con él, Sam Alberry, que es un inglés, es pastor y tiene mucha compasión y es pastor, pero él, yo lo había escuchado en persona y en cosas cuando escribe, él se llama pastor con amps. Así se describe, pastor con amps, Mm, atracción mismo sexo. Yo también tengo problemas con eso. Él reconoce y dice, no estoy diciendo que soy cristiano gay o pastor gay, pero pastor con amps. Eso para mí todavía no quiero calificar para precisar con un adjetivo que tiene que ver con lo pecaminoso. También con él tiene compasión para las personas, para respetar a las personas en proceso, etcétera. Pero no había escuchado y estaba mirando de mi trasfondo sobre todo, que habla mucho de su transformación personal de Cristo en cuanto a AMPS. Y eso que le falta, en mi opinión, aunque es una persona compasiva, es muy popular. Por eso tenemos mucho en común, aprecio mucho sus testimonios, etcétera. Rosario por hablar con nosotros. Transformación, porque para mí como cristiano a comienzos de mi proceso y dudoso, ay de mí, tantos años me juzgaron por ser homosexual, aunque no tenía culpa, mm, porque no había involucrado en actividad, pero según estereotipos, etcétera, me habían maldecido, digo, mm, por eso. Y Dios, Satanás usó para entrar. Pues eso de transformación. Y en Galatas, Cristo murió. ¿Por qué? Por la libertad, por la transformación, porque somos no enfocados en el pasado o dando demasiado énfasis. Si comprendo con discernir, ay Señor, bajo este pecado, lo que sea, ¿cuáles son las raíces que tú quieres sanarme, transformarme en la profundidad? Y ujú, por eso nuestra palabra de lema, transformación, porque para mí este es las buenas nuevas. ujú, Y así, y también algunos de mis colegas que conozco personalmente, son mis héroes en la fe, trabajan muchos años. Joe Dallas, bien conocido, muchos videos, muy elocuente, es psicólogo licenciado en California, viene de AMPS, está casado, excelente, lo aprecio mucho. mm, Andy Kaminsky, que también sirvió como mi mentor y programas para la sanidad emocional, relacional, que han tenido influencia en todos los Estados Unidos y en Sudamérica, México, España, Europa,
Asia. Su programa se llama Aguas Vivas y yo había recibido, estoy capacitado con eso y sigo con eso en mi ministerio que tiene que ver con sanidad sexual, emocional, relacional, con lo que estoy haciendo en colaborar actualmente en Sudamérica. Mm. Pues, y ya tienen ahora mejor perspectiva de estas cuatro. Y también para mí, antes, porque por años no había estas. El enemigo trata de continuar aún entre cristianos, de establecer confusión, Confusión, sí. cosas así, y Ujú. es peor que nunca, porque reconocemos que las luchas grandes, como estamos en los últimos días, sí está celebrando, pero Dios es fiel y Sí. sigue sanando a las personas y mi placer de poder proclamar eso al mundo y sobre todo a mis queridos en Latinoamérica, porque ya ha sido gran bendición en mi vida. Bueno, muchísimas gracias por explicar todo esto, Michael. Es algo muy detallado, pero importante discernir las diferencias entre sí. Am, y ahora, entonces, con los últimos dos, que por el lado más bíblico ahí, no es una diferencia realmente, no hay diferencia entre los dos en su teología. Es bastante bíblica la teología que tienen. Sí, Es su forma de actuar o forma de ver cómo se transforma o es transformado sí, uno por Cristo y cómo sí. hacerlo prácticamente. Ok. Sí. ¿Cómo Y se ahora, santifica en lo práctico? exacto, en lo Sí. práctico, Ajá. exactamente. Y ahora, tengo una pregunta, y no hice esta pregunta en la entrevista en inglés, pero quiero hacerlo aquí. ¿Por qué piensas que el grupo en categoría 3, otra vez del lado izquierdo hasta hasta la derecha, am, ¿por qué el grupo en esa categoría rechaza el seguimiento de consejería y guianza en los cambios, de descubrir las raíces, arrancarlos y ser transformado y todo eso? ¿Por qué ellos van solo con Dios que te va a transformar? ¿Por qué rechazan el próximo paso, por decir, que, por ejemplo, tú practicas en tu forma de ministrar? Ajá. Había hecho referencia antes a eso. Sí, Ese movimiento y los ministerios para AMPS existen desde los años 70, pero la mayoría del mundo cristiano no conoce eso. Y en Latinoamérica existe oficialmente desde 94. Yo conozco la fundadora de este movimiento en este año. ujú, Ah, Eso a causa de, digamos, brevemente, había explosión porque había red ministerial yeah, que Éxodo. como éxodo, ok. Ujú, Y fue gran choque, gran efecto con el presidente llegó a ser woke y herético, no, los homosexuales no cambian, no nada de eso, no funciona. Y ujú, antes de eso, dentro del contexto como vos, empezaron eso de comprender las raíces, etcétera. Pero eso de llegar al punto de terapia reparativa, terapia de sí, conversión que fue sí, mal interpretado yeah, con subjetividad negativa por la prensa ujú, y habían continuado a fomentar, a alimentarlo. Bueno, por ejemplo, usan choque eléctrico en los tratamientos en eso. ujú, ¿Ok? ujú, Yo por 35 años, con mis colegas por todo el país y en otros países también,
Nunca había escuchado a nadie de usar eso, pero por continuar a hablar de una cosa, las personas creen. Yeah. Propaganda. Y por eso no quieren asociarse con eso. Y por eso Cuando están, realmente no existe o no ha existido en la consejería cristiana en este sí, y lo aspecto. que Yeah. hicieron nosotros que conozco yo dentro del movimiento Excel, no hicimos eso, pero por poner todos en la misma bolsa Sí, y por confusión y no ver que no, todos hicieron eso. Y sí. como reacción extrema. Ujú. También yo creo que eso no sé. Ah, y mencionaste en esta entrevista hablado inglés. Cuando hablamos de consejería en el mundo cristiano, hay variaciones que quiere decir. Y yo creo que sea, ah, y es opinión, hipótesis, en la mente sobre todo de ah, Christopher, que él sería en favor de la escuela ¿cómo se dice en español? Neotética, Ajá, de sí. J. Adams, neotética. Consejería de Biblia solamente, Eso. sin Y, y, sin mecanismos psicológicos. okay, y por eso, no, eso de saber las raíces, no, nada. Ya, no quiere nada que ver. Bueno, sí. Entonces, Quería esas que son, explicaras eso de una vez más para aclararlo, sí, porque es distinto, es sí, distinto, aunque sí, son amigos todos sí, y sí, hermanos en Cristo y quieren y tienen la misma meta de la sí, transformación sí, de Cristo por completo en la persona, ujú, pero tienen un diferente énfasis, ¿no? sí, Y, ujú, pero creemos que por nuestro lado ahí, al lado más derecho acá, esta categoría es de seguir con un seguimiento, de identificar las raíces y arrancarlas y reponer en ese espacio la transformación de Cristo y con su identidad verdadera en Cristo. sí. Y usar mecanismos para ayudar a la persona a entender su identidad bíblica. No. Sí, y En- por ejemplo, para mí la Biblia dice, Señor, muéstrame mi corazón si hago dentro de mí que me hace pecar. Y para mí eso de ponerlo en lo práctico, en la aplicación sería, Señor, ¿cuáles son las cosas que me causaron para desarrollar ese pecado de actuar en la homosexualidad? Y por eso para mí fluye de eso, de la sabiduría bíblica para todos nosotros. Ujú, exacto. Y yo sé que me has explicado eso antes, pero en tu propia historia particular, ¿quiénes fueron que enseñaron? Es decir, eh, voy a tomar un paso para atrás. Es decir, la pregunta es esta. ¿Quién te enseñó en esto, en esta forma De, de consejería cristiana en cuanto a la homosexualidad? ¿Quién te enseñó eso? Es decir, okay. ¿cómo llegaste a querer seguir por este lado del, de esta perspectiva? Muy buena pregunta, gracias, porque en mis primeros años no conocí a consejero que Eh, tenía mucha información con homosexuales ni cristianos, ujú. pero por la red de Exodus conocí a Annie Comiskey. Y Andy Ah, ok. Kaminsky, pastor licenciado y estudió psicología y de su peregrinaje personal había ofrecido un curso para eso de explorar las raíces y este prototipo que mencioné que ha tenido influencia todo el mundo y que sigue. Y eso, ¿cuál es la herida paterna? ¿Cuál es la herida materna? Mm, ¿Cuáles eran mis patrones que me llevaron a ese pecado? ¿Cuáles fueron los votos que creí? ¿Dónde había amargura a causa de falta de perdonar?
estas cosas que Él nos dio en formato de un programa de discipularía me puso en mi mente y para mí obvio porque esas cosas importantes en la vida de todos y eso me puso en esa mentalidad y esta cosa y de eso vino. Ah, ok. Por ahí se alumbraron las luces Sí, y sí. queriste Ujú. y de lo que eran las raíces para vos, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y como que Cristo te cambió por dentro de esto. Ok, muy Sí. interesante. Ok. Ujú. Bueno, 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 bueno. Bueno, esto ha sido muy, como dije antes, muy detallado y muy interesante. Y es importante discernir esto para que uno siga bien en el paso más bíblico hacia los que están luchando con tentación, en tentación sexual. Sí, sí. Existen grupos de apoyo para los padres en español, Mm, virtuales, y si quieren involucrarse con eso, cuando me contactan, pueden preguntarme de eso, pedirme información. Y sí, como había dicho que yo estoy colaborando activamente con ministerios en Colombia y en Argentina que tienen contactos en otros países también. Y por eso mi corazón que Dios me ha dado por el mundo latino, que es mi segundo idioma, que estoy ministrando más de 20 años para estas personas, estoy disponible también de esta manera, de ofrecerles algo para contactos, para continuar si tienen preguntas. muy bien. Bueno, bueno. Bueno, así pueden ponerse en contacto contigo y también pueden ver su sitio de internet. ¿Y ahora el sitio en internet tiene una parte en español también o no? Todavía, estás en eso. Todavía ese flojo porque estamos hablando. Yo pienso en español, yo hablo para disciplinarme, para escribirlo, no. Ok, bueno, Siento. lo Debo. haremos, lo haremos pronto. Ok. Bueno, bueno, amigo, hermano, gracias por el tiempo en esto y gracias a los que están viendo y escuchando y Sí. pueden, como dijimos ya, y pueden ponerse en contacto directamente con Michael y pueden ayudarle, porque como él había dicho antes, él hace mucho de su ministerio también online, ¿ok? Puede ser por WhatsApp o por Zoom. Skype, sí. ¿Cómo? ¿Cuál? Skype, Skype Skype, también. WhatsApp, Zoom, todos. Yes. Así que pues, tiene alcance a todo el mundo por medio del internet así. Sí. Así que bueno, 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 muchas gracias otra vez y un abrazo fuerte y gracias a todos ustedes por ver esto y pueden compartir el enlace a este podcast con otros, especialmente si sabes que están luchando en esta área de su vida, que Dios puede transformarles en todo y completamente por todo. Y Um, también a los sí, pastores, a los exacto. líderes de jóvenes para que sepan y tienen recursos para ayudarles. Exactamente, exactamente. Y, y también no te olvides de poner like, ¿ok? O clic en like de este video por YouTube. También pueden comentar, compartir el enlace, como dijimos, y también pueden hacer clic para seguir el podcast de Verdad Sin Límites. Así que bueno, pronto los veremos. Gracias otra vez. Y hay que recordar siempre, siga a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad. Nos vemos. Gracias, Michael. Anímense, adelante en Cristo. Chao.